Clara Almeida, una joven que rebosaba inteligencia por todos los poros, tenía el mundo a sus pies. Era 2008, y su vida giraba en torno a las viejas y polvorientas estanterías de la biblioteca de la Universidad Federal de Bahía, donde devoraba libros de lingüística y derecho internacional. Clara era un prodigio, sobre todo con los idiomas. El alemán, en particular, era casi innato para ella, y la traducción jurídica era su pasión, el camino que vislumbraba para un brillante futuro académico. Día a día estaba lleno de la efervescencia de los debates intelectuales y el embriagador aroma a café recién hecho mezclado con papel viejo, un escenario que parecía hecho a su medida. Sin embargo, la vida de Clara no se limitaba solo al estudio. En Kama Ari, su ciudad natal, la realidad era un poco más gris. A su madre, una mujer de carácter fuerte con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación, le habían diagnosticado una grave enfermedad que arrastraba a la familia a un abismo de deudas médicas. El peso de esas facturas era como un ancla invisible que la alejaba de sus sueños. Así fue como, en lugar de defender una tesis, se encontró blandiendo una escobilla de goma y un cubo, cambiando los pasillos de la universidad por los polvorientos almacenes de Electronorte Componentes, una fábrica que tuvo sus días de gloria pero que ahora parecía más un fantasma de lo que fue. Allí, Clara se convirtió en la invisible, la señora de la limpieza, viviendo al margen, pero con los ojos bien abiertos a la silenciosa decadencia que se extendía por todas partes. Electronorte era un laberinto de máquinas obsoletas y pasillos silenciosos, donde el bullicio de antaño había dado paso a un monótono murmullo de abandono. Para Clara, cada día era un agridulce recordatorio de lo que había dejado atrás. Se movía entre las mesas polvorientas y los equipos oxidados, con una presencia tan imperceptible como el aire que respiraba. Los pocos empleados que aún quedaban parecían cargar con el peso del mundo sobre sus hombros, con miradas cansadas y una resignación palpable. El director, Ricardo Bastos, un hombre con una barriga prominente que parecía inflada por cenas caras y una aura de desdén que precedió a su llegada, rara vez se asomaba a las áreas de producción, prefiriendo la reclusión de su oficina, un santuario de lujo e indiferencia en medio de la decadencia general de la fábrica. Su voz, cuando se escuchaba, siempre era un tono por encima de lo necesario, cargada de una arrogancia que ahuyentaba a cualquiera que se atreviera a cuestionar sus decisiones. Era un martes cualquiera, gris como tantos otros, cuando Clara, con su uniforme de limpieza que parecía ceñirla como una segunda piel, fue al despacho del director. El reloj marcaba poco más de las 6 de la tarde, y el silencio era tan denso que era casi palpable, roto solo por el siseo de los fluorescentes del techo. Bastos ya se había marchado, probablemente a algún evento social donde su vanidad sería debidamente atendida. La habitación, normalmente un búnker de documentos apilados y ceniceros llenos, estaba extrañamente ordenada. Sobre el escritorio de caoba, que tenía viejos arañazos como cicatrices de batallas pasadas, yacía un contrato, con algunas páginas en alemán que Clara, por puro reflejo, no pudo evitar notar. El título, una secuencia de palabras que parecía danzar en su mente, encendió de inmediato una chispa latente en su interior, un recordatorio de la agudeza intelectual que se había visto obligada a desempolvar. La curiosidad, una vieja amiga de sus días de estudiante, le oprimía el pecho con una urgencia casi dolorosa. De repente, la escoba en sus manos se sintió extraña, fuera de lugar, y sus dedos, acostumbrados a pasar las páginas de libros complejos, ansiaban tocar el membrete, descifrar esos símbolos que la llamaban. El olor a papel nuevo y tinta fresca contrastaba marcadamente con el olor a productos de limpieza que le resultaba tan familiar. Era como si el destino, con su peculiar ironía, hubiera colocado ese documento allí, justo ante sus ojos,
sabiendo que ella era la única persona en esa fábrica capaz de desentrañar sus secretos. El corazón de Clara empezó a latir un poco más rápido, con una mezcla de emoción y aprensión creciendo en su interior. La sensación de que algo extraordinario, y quizás peligroso, estaba a punto de suceder. Con manos temblorosas pero mente aguda, Clara recogió el contrato. Era una fuerza casi magnética, la atracción del conocimiento, que creía haber dejado atrás. Mientras sus ojos recorrían las densas líneas del alemán, el mundo a su alrededor pareció desaparecer. El olor a cera y desinfectante dio paso al sutil aroma a tinta y papel de alta calidad. Las frases, antes meros símbolos en un idioma extranjero para la mayoría, comenzaron a desplegarse en su mente, revelando capas de complejidad legal que la transportaron de vuelta a los pasillos de la universidad. Sintió la familiaridad de las estructuras gramaticales, la precisión del vocabulario legal y, por un instante, la señora de la limpieza de Kama Ari desapareció, dando paso a la prometedora académica que era. Las palabras parecían susurrar secretos, y cada término técnico que entendía era como una llave que abría una puerta a una verdad oculta. Y fue allí, en medio de ese papeleo burocrático y en un lenguaje que solo ella parecía dominar, que la verdad saltó a la vista. Una cláusula discreta, oculta entre una jerga compleja, revelaba una maniobra financiera tan audaz como ilegal. No era un error, era un fraude, una red cuidadosamente tejida para malversar millones, poniendo en riesgo no solo los empleos de los pocos empleados que aún resistían en Eletronorte, sino el sustento mismo de Kama Ari, una ciudad que ya respiraba con dificultad. El nombre Beckerem Asociados, el de los inversores alemanes, parecía danzar ante sus ojos. Las letras se distorsionaban en un grito silencioso de traición. A Clara se le enfrió el estómago y un escalofrío le recorrió la espalda. La sensación de impotencia que la había acompañado desde que la enfermedad de su madre empeoró dio paso a una oleada de indignación abrumadora. No se trataba solo de dinero, se trataba de vidas, de familias que dependían de esa fábrica, de lo que quedaba de la dignidad de una comunidad. La responsabilidad de aquel descubrimiento pesaba sobre ella como un yunque, pero al mismo tiempo encendió una llama de determinación que llevaba mucho tiempo latente. El miedo a ser descubierta, a que se notara su pequeña transgresión, luchaba con la urgencia de actuar. Clara sabía que era demasiado grave para ignorarlo, y la certeza que una vez fue su refugio ahora era una pesada carga. Guardó el contrato, no donde lo había sacado, sino con ella, escondido bajo su uniforme de limpieza. Esa noche, en lugar de descansar, la mente de Clara bullía. Pasó horas estudiando las páginas, cada palabra en alemán adquiriendo un peso aterrador. En su pequeño y humilde hogar, iluminado solo por una bombilla tenue, las complejas frases se desplegaban en una narrativa de pura avaricia. Cada coma, cada párrafo, confirmaba la magnitud del fraude. La claridad con la que se reveló el plan fue impactante y aterradora, un verdadero puñetazo en el estómago. El futuro de Kama Ari, que ya parecía incierto, ahora pendía de un hilo. Al día siguiente, Eletronorte le pareció diferente a Clara. Ya no era solo un lugar de trabajo monótono, sino el epicentro de una conspiración que podía destruir vidas. Intentó acercarse a Ricardo Bastos, el director, con la cautela de quien anda con pies de plomo, pero con la convicción de que necesitaba hablar. Él, un hombre que parecía tener la capacidad de impregnar el ambiente con su propia importancia, estaba sentado en su sillón giratorio de cuero, con la mirada fija en el monitor mientras tecleaba con una lentitud calculada, como si cada pulsación fuera una decisión de vida o muerte. Mientras intentaba explicar lo que había descubierto, la voz normalmente suave de Clara sonaba ahogada por la urgencia, pero Bastos, con un gesto de desdén y una risa que parecía arañarle la garganta, la despidió con un limpiadora presumida.
Una frase que resonó en la habitación como una bofetada. Su mirada fría y calculadora la hizo sentir más pequeña que una hormiga, como si su inteligencia y su descubrimiento no tuvieran ningún peso. El desprecio en sus ojos era veneno, pero irónicamente, sirvió para fortalecer la determinación de Clara. Esa humillación, lejos de desanimarla, encendió una furia silenciosa en su pecho, una certeza inquebrantable de que debía seguir adelante, no solo por ella, sino por todos los que Bastos estaba dispuesto a sacrificar. A pesar del dolor de la humillación, una nueva certeza floreció en el pecho de Clara. No se rendiría por Bastos. Su mirada, antes evasiva hacia los demás, ahora albergaba una determinación inquebrantable. Fue entonces cuando, casi por casualidad, sus ojos se encontraron con los de Mario Andrade. Mario, el gerente de producción, era un hombre que parecía tan viejo como la fábrica misma, con arrugas que contaban historias y una mirada que veía más allá de las apariencias. Siempre llevaba la camisa arremangada, sus brazos fuertes y cubiertos de cicatrices de alguien que se ensuciaba las manos, y sus canas eran como hilos de plata que delataban años de experiencia. A diferencia de los demás gerentes, Mario nunca trató a Clara como la limpiadora, siempre la saludaba, con un gesto respetuoso y, a veces, con una sonrisa discreta. Veía en ella algo que Bastos y tantos otros ignoraban, la chispa de una mente brillante, incluso bajo el sencillo uniforme. Con una mezcla de nerviosismo y esperanza, Clara decidió acercarse a Mario. Le explicó la situación, mostrándole el contrato y señalando las cláusulas que exponían el fraude. Mario, con alma de trabajador e inteligencia de estratega, escuchó atentamente, frunciendo el ceño en señal de concentración mientras sus ojos escudriñaban las líneas del documento. No hubo desdén ni risas. En cambio, el rostro de Mario cambió. De repente, el bolígrafo que sostenía con fuerza pareció romperse, y sintió el peso de la verdad en sus manos. Sus ojos se abrieron de par en par, conmocionados y con profunda incredulidad, pero pronto dieron paso a una firme determinación. Comprendió de inmediato la gravedad de la situación y el riesgo que corría Clara. Mario no era hombre de muchas palabras, pero su silencio, la forma en que apretaba la mandíbula, era más elocuente que cualquier discurso. En ese momento, Clara supo que había encontrado un aliado. Aquella reunión no fue solo un intercambio de información, fue un vínculo de confianza forjado en la urgencia y la convicción de que había que hacer lo correcto, sin importar el coste. El vínculo de confianza con Mario fue un gran alivio para Clara. A partir de ahí, todo se acelera. Quedan 10 párrafos para el final. Con Mario a su lado, la soledad que antes la asfixiaba dio paso a un renovado coraje. La estrategia empezó a tomar forma. Necesitaban pruebas irrefutables, y Clara sabía exactamente dónde buscar. Electronorte, con sus cajones polvorientos y archivos desorganizados, era un tesoro de información para quien supiera buscar. Al día siguiente, un jueves bochornoso en Cama Ari, mientras los pocos empleados se arrastraban por su rutina, Clara y Mario actuaban en la sombra, con una coordinación casi silenciosa, como si bailaran un vals peligroso en medio de los pasillos de la fábrica. Clara, con la agilidad de quien conoce cada rincón de la empresa, esquivaba las miradas curiosas, usando su escoba como disfraz para su misión secreta. Mario, a su vez, con su imponente presencia, desviaba la atención de los supervisores, creando huecos para que Clara pudiera acceder a los documentos necesarios. El gran reto ahora era traducir el contrato impecablemente y, más importante aún, encontrar los datos financieros que probaran el fraude. Clara sabía que necesitaría ayuda para ello, y la persona indicada era Susana Tavares, la contable de la empresa. Susana era una mujer metódica, con gafas que se le resbalaban constantemente por la nariz y un aura de escepticismo que parecía repeler cualquier tipo de novedad.
Era reacia a los riesgos y a cualquier cosa que pudiera interrumpir su rutina de números y hojas de cálculo. Convencerla sería como escalar una montaña de desconfianza. Mario y Clara idearon un plan. En un rincón apartado de la sala de contabilidad, bajo la fría luz de los monitores de las computadoras y el persistente olor a papel y café rancio, le mostraron a Susana el contrato en alemán y las primeras señales de que Clara lo había traducido. Susana, con su postura defensiva y su mirada que parecía analizar cada detalle, tomó el contrato y leyó las notas de Clara. Al principio, su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y negación, como si la realidad que Clara presentaba fuera demasiado increíble para ser cierta, pero la claridad de las traducciones de Clara y la gravedad de las cifras que Mario señaló comenzaron a derrumbar el muro de escepticismo de Susana. La integridad de Clara, su pasión casi palpable por la verdad y el riesgo que corría por todos los presentes empezaron a romper el hielo de Susana. No fue una conversión instantánea, sino un proceso gradual, como el agua que desgasta lentamente la roca. Susana observó la determinación en los ojos de Clara, el brillo inquebrantable que ni siquiera la indiferencia de Bastos pudo borrar, y comprendió que esta joven limpiadora era, en cierto modo, la persona más valiente que había conocido. Mario, con su sabiduría pragmática, explicó las consecuencias de la inacción, detallando el inevitable colapso de la empresa y el impacto devastador en las familias del pueblo. Fue la visión de ese futuro sombrío, más que cualquier persuasión directa, lo que hizo que Susana se decidiera. La contadora, antes tan apegada a la seguridad de su rutina, sintió una llamada a la acción, un despertar a la responsabilidad que iba más allá de los balances y las deducciones. Con la duda inclinándose hacia la valentía, Susana, con un profundo suspiro que parecía cargar con el peso de años de conformidad, asintió. Sus gafas se deslizaron un poco más abajo, pero ahora había un brillo diferente en sus ojos, una mezcla de aprensión y una renovada determinación. A partir de ese momento, la sala de contabilidad se convirtió en un cuartel general secreto. Durante días, Clara, Mario y Susana trabajaron incansablemente, como detectives incansables. Clara, con su dominio de los idiomas, profundizó en los entresijos del contrato, traduciendo cada matiz, cada coma, cada cláusula que revelaba el fraude. Susana, con su mente analítica y su don para los números, revisó los registros financieros de Eletronorte en busca de inconsistencias, datos falsos que encajaran a la perfección con el esquema revelado por la traducción de Clara. Mario, con su vasta experiencia en la empresa, actuó como el guardián silencioso, rastreando los movimientos de Bastos y creando distracciones, asegurando que el trío pudiera operar sin levantar sospechas. El aire en Eletronorte se sentía eléctrico, cargado de una tensión casi palpable, pero también de una esperanza sutil, una chispa que prometía encender un fuego de cambio. Con cada día que pasaba, la búsqueda de pruebas contra Bastos se consolidaba. Clara sentía una mezcla de adrenalina y miedo, una constante lucha entre la esperanza de justicia y el temor a las consecuencias. Trabajaban en la oscuridad de la noche. El silencio de la fábrica que antes la había inquietado era ahora cómplice. El olor a metal frío y químicos se mezclaba con el cálido aliento del café que Susana preparaba. Las sombras proyectadas por las máquinas paradas parecían figuras observadoras, testigos silenciosos de una batalla invisible. Las horas transcurrían lentamente, con los ojos ardían y los dedos doloridos de tanto papel y mecanografía, pero la convicción de que hacían lo correcto era el motor que las impulsaba. La risa de Bastos, la pretenciosa señora de la limpieza, resonaba en la mente de Clara, transformando cada noche en un nuevo capítulo de su silenciosa pero justa venganza. Cuando el expediente estuvo completo, la sensación fue una mezcla de alivio y una ansiedad abrumadora. La evidencia era irrefutable, el contrato traducido por Clara, con la cláusula de fraude resaltada en rojo,
y los estados financieros meticulosamente compilados por Susana, que mostraban el rastro del dinero que salió de Eletronorte directo a los bolsillos de Bastos y sus cómplices. Era una obra maestra de la deshonestidad, ahora desenmascarada por la unión de una señora de la limpieza, un gerente de producción y un contador. La decisión final fue enviar todo a Becker Associates, los inversores alemanes, sobre quienes se estaba perpetrando el fraude. El peso del sobre en sus manos era simbólico, una pesada carga de esperanza y riesgo. El acto de enviarlo a los alemanes fue un salto al vacío, un punto sin retorno. Clara sintió que se le encogía el corazón, pero una extraña calma la invadió. Sabía que no había vuelta atrás y que, finalmente, la verdad estaba a punto de salir a la luz. Los días transcurrían con una lentitud agonizante. Cada timbre del teléfono, cada correo electrónico que recibía Bastos parecía un detonante. Clara, Mario y Susana observaban las reacciones del director con la cautela de quienes observan a un depredador herido. Bastos, ajeno a la tormenta que se avecinaba, seguía deambulando por la fábrica con su habitual arrogancia, dando órdenes sin sentido y despidiendo empleados sin piedad, como si jugara a las cartas con trampa. La ansiedad de Clara era un nudo en el estómago. Se preguntaba si las pruebas serían suficientes, si los alemanes prestarían la debida atención a un expediente enviado por una señora de la limpieza y sus aliados. Sus manos sudaban constantemente, y dormir era un lujo que no podía permitirse. Con cada minuto que pasaba, la espera se hacía más insoportable, pero el trío se mantuvo firme, unido por la esperanza y la convicción de que la justicia, tarde o temprano, llamaría a la puerta. La calma que precedió a la tormenta se rompió abruptamente. Un correo electrónico llegó a las computadoras de Eletronorte, convocando a una junta general para finales de esa semana, a la que asistió nada menos que Heinrich Schiller, líder de la delegación alemana de Becker Asociados. La noticia corrió como la pólvora, generando un murmullo de curiosidad y aprensión entre los empleados. Nadie entendía el motivo de la visita inesperada. Para Clara, Mario y Susana, sin embargo, ese correo electrónico fue como el redoble de tambor que anunciaba el clímax de una obra dramática. Era la señal que habían estado esperando, la confirmación de que la evidencia había llegado a su destino y, más importante aún, de que se había tomado en serio. El corazón de Clara dio un vuelco en su pecho, una mezcla de terror y euforia controlada. El día de la verdad finalmente había llegado, y Eletronorte, y las vidas de muchos, estaban a punto de cambiar para siempre. El día de la reunión llegó como un rayo en un cielo azul despejado. La sala de conferencias de Eletronorte, normalmente polvorienta y silenciosa, estaba impecablemente preparada para la llegada de la delegación alemana. Se respiraba un murmullo entre los empleados, una mezcla de curiosidad y aprensión. Ricardo Bastos, con su traje impecable y una sonrisa arrogante que no le llegaba a los ojos, caminaba por la sala, irradiando falsa confianza, como si tuviera el control total de la situación. Saludó a todos con un apretón de manos demasiado firme, con la voz un poco más alta de lo habitual, en un intento de reafirmar su autoridad. Mario y Susana intercambiaron miradas con Clara, un pacto silencioso de no ceder. El aire en la sala parecía tenue, cargado de expectación. Clara, con el corazón latiéndole con fuerza, sintió la mirada de Bastos cruzarse con la suya varias veces, una mirada de desdén que ahora enfrentó con renovada valentía. Cuando Heinrich Schiller, líder de la delegación alemana, un hombre de imponente estatura, canoso y con una mirada astuta que parecía descifrar almas, entró en la sala, reinó un silencio absoluto. No se detuvo en los saludos formales. Sus ojos recorrieron la sala hasta encontrar a Clara, de pie en un discreto rincón. Fue un reconocimiento silencioso, una señal de que sabía quién era y qué había hecho. El discurso de Schiller fue directo, sin rodeos, y cada palabra fue como una puñalada en el pecho de Bastos.
Habló de integridad, de confianza traicionada, de la gravedad de las pruebas recibidas. Al mencionar el nombre de Ricardo Bastos, seguido de las palabras fraude y malversación de millones, el director palideció, y su sonrisa arrogante se desvaneció en una máscara de conmoción y furia. La sala estalló en murmullos apagados. Era la hora de la verdad, y el rostro de Bastos, contraído por la incredulidad, era la prueba más elocuente de la victoria de Clara. El desenmascaramiento público de Ricardo Bastos fue brutal e instantáneo. La furia inicial del director dio paso a una desesperación patética, pero ya era demasiado tarde. Schiller no dudó, fue despedido de inmediato, y su despido, humillante. El alivio en la sala era palpable, casi como si el aire se hubiera vuelto más ligero, y entonces llegó la sorpresa inesperada. Heinrich Schiller, con una mirada que trascendía las cifras y los contratos, anunció que Eletronorte sería reestructurada y que, para liderar esta transición, necesitaban a alguien con visión, integridad y un profundo conocimiento de la verdad. Su mirada se posó de nuevo en Clara. Allí, delante de todos, el limpiador que había descubierto el fraude fue invitado a asumir el cargo de director interino de Eletronorte Components. El silencio reinó. De nuevo, pero esta vez, un silencio de pura admiración. Mario y Susana miraron a Clara con un orgullo que irradiaba, y su discreta sonrisa, que ocultaba una inmensa gratitud, decía más que 1000 palabras. El ascenso de Clara no fue un cuento de hadas instantáneo. Los meses siguientes fueron arduos, llenos de desafíos y resistencia interna por parte de algunos que aún no veían más allá de su antiguo rol. Hubo intentos de sabotaje, chismes en los pasillos y una inercia burocrática que parecía frenar cada avance, pero Clara, con la incansable ayuda de Mario, quien se convirtió en su mano derecha, y el apoyo incondicional de Susana, quien abrazó la causa con sorprendente pasión, no se rindió. Renegociaron contratos, implementaron programas de capacitación, aumentaron salarios y recuperaron el orgullo de pertenecer a Eletronorte. La fábrica, que una vez fue un fantasma de lo que fue, comenzó a resurgir de las cenizas, más fuerte y honesta que nunca, un verdadero modelo de sostenibilidad y responsabilidad. La trayectoria de Clara Almeida, de limpiadora invisible a líder visionaria, no solo salvó una empresa, sino que devolvió la dignidad y la esperanza a Kama-Ari, demostrando que la valentía de una sola persona, subestimada y marginada, puede cambiar el mundo. Eletronorte de hoy es una prueba viviente de que, al final del día, la verdad importa y las personas importan.